Hola, en esta oportunidad vamos a presentar el dilema ético eutanasia. En situaciones donde el sufrimiento es extremo e irreversible y la medicina ya no puede aliviar ni curar, surgen preguntas difíciles. ¿Es justo permitir que una persona decida cuándo poner fin a su vida? ¿Y estamos respetando su dignidad o estamos cruzando un límite ético? Por ello, el presente trabajo aborda la eutanasia desde diversas perspectivas, centrándonos en casos donde el dolor físico y emocional es tan intenso que ya no existe posibilidad de recuperación. Analizamos cómo esas decisiones se vinculan con los 4 principios de la bioética y de qué manera pueden impactar tanto a los pacientes como en el personal de salud. Para empezar con las posturas a favor y en contra, es fundamental tener en cuenta algunos conceptos. La eutanasia es un procedimiento médico que busca aliviar un sufrimiento intenso y sin posibilidad de mejora. Este tema se abordó desde la bioética, que es una disciplina encargada de estudiar los dilemas que aparecen en la medicina y la vida humana. Se tomaron en cuenta 4 principios fundamentales. Autonomía, que reconoce el derecho de cada persona a decidir libremente sobre su vida y su cuerpo. Beneficencia, que orienta a actuar para ayudar al paciente y aliviar su malestar. La no maleficencia, que señala que también puede hacerse daño al prolongar un dolor que ya no tiene solución. Y justicia, que busca un trato justo y digno, sobre todo en lugares donde el acceso a los servicios de salud es limitado. El principio de autonomía asegura que cada persona tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y su vida, sobre todo en determinadas situaciones de sufrimiento extremo e irreversible. Proporcionar acceso a la eutanasia es hacer valer la capacidad del individuo de optar conscientemente y de manera voluntaria sobre su propio proceso de muerte. En este sentido, decidir sobre el momento y circunstancia de la muerte no puede ser interpretado como el desdén al valor de la vida, sino como una manera de defender la dignidad humana ante una vida de sufrimiento y dependencia. Tal como sostiene Pedrico, la bioética ampliada considera que devolver al paciente su autonomía implica reconocer su capacidad de gestionar no solo su salud, sino también su muerte con base de la historia, creencias y efectos personales. Por otro lado, el principio de beneficencia a su vez nos obliga a actuar promoviendo el bienestar del paciente, cuando los medios terapéuticos no dan resultados para mejorar la calidad de vida y la prolongación de la vida puede convertirse en una forma de sufrimiento aún más grave. En este tipo de situaciones, ayudar al paciente con una muerte digna y sin sufrimiento puede representar el verdadero bienestar. Francis Coney plantea que la beneficencia justifica moralmente el respeto hacia la deficiencia del paciente cuando ésta se orienta a evitar un sufrimiento intolerable y persistente, especialmente si no hay expectativas reales de recuperación. Desde esta óptica, la acción médica deja de ser únicamente curativa, convirtiéndose también en un acto de ayuda ética y compasiva para el enfermo. Ambos principios se unen para generar esta posición de la eutanasia al dar cabida a la voluntad libre del paciente y actor como eliminar su sufrimiento. La eutanasia puede ser entendida si bien no como una negación de la ética médica, sino todo lo contrario, como una opción ética cuando se han respetado estrictamente los derechos del contexto clínico y la dignidad del paciente. Segunda postura a favor. En primer lugar, el principio de no maleficencia bajo este contexto puede ser entendido como no causar la muerte a alguien. Sin embargo, a lo largo de los años, con los cambios que viene en la medicina que permite prolongar la vida hasta tal punto que el sufrimiento puede ser realmente insoportable, este concepto ha cambiado. De hecho, el mantener la vida de una persona que sufre sin un tratamiento realmente efectivo puede ser perjudicial tanto física como mentalmente. Por tanto, evitar esto puede ser entendido como una forma de no causar daño. Por otro lado, bajo el contexto de la justicia, la eutanasia puede ser vista como un medio para prestar un trato justo a aquellos que sufren, es decir, negar a una persona que solicita la eutanasia de forma consciente y voluntariamente, a pesar de obtener un tratamiento que mejore su situación, puede ser realmente injusto, sobre todo cuando existen inequidades tanto en el acceso a cuidados paliativos como también una discriminación en cierto grupo de personas. Es así como en países como Perú, donde existen recursos limitados y su distribución puede ser desigual. La justicia no solamente implica una igualdad ante la ley, sino que haya un acceso justo a la atención y también una dignidad al finalizar la vida. Bueno, ahora vamos a pasar con respecto a los argumentos en contra. Primero vamos a tener el argumento de la presión social y familiar como amenaza a la autonomía en la solicitud de la eutanasia. Vamos a encontrarnos en una situación compleja, donde el paciente depende emocional, física y económicamente de su entorno familiar, donde puede existir la percepción de ser una carga. Ello puede transformarse en el deseo de morir, en una respuesta adaptativa y no en un deseo realmente de autonomía. Este dilema ha sido evaluado durante décadas, sobre todo en países donde ya se ha legalizado el proceso, como por ejemplo España, Suiza, Luxemburgo, entre otros. También hay estudios cualitativos que han determinado que muchos pacientes en situación terminal expresan temor de ser una carga para sus allegados. Por ejemplo, en un estudio de Chaper et al., publicado en la revista Journal of Medical Ethics, se evidenció que el deseo de aliviar la situación de su familia era la principal razón para practicarse la eutanasia. Por ello se cuestiona si este tipo de decisiones cumplen realmente con el principio de la autonomía, que se caracteriza por ser libre, informado y que el paciente sea libre de ser juzgado.
En países de Latinoamérica, por ejemplo, donde el sistema de salud puede ser limitado en el sentido de tener cuidados paliativos, soporte psicológico adecuado, se busca que la eutanasia no sea una salida ante la escasez de alternativas, ya que se vería vulnerado dos principios básicos de la ética, que vendría a ser la justicia y la no maleficencia, puesto que los médicos deben estar bien capacitados para lidiar con este tipo de situaciones, ya que autorizar la muerte de un paciente cuya solicitud nace del miedo a ser una carga, representa un fallo ético en el sistema de salud, ya que transforma un entorno de cuidado en uno de vulnerabilidad disfrazada de compasión. Por ello, el profesional de la salud y el Estado deben ser capaces de ofrecer soporte emocional, tratamiento al dolor, cuidados paliativos y, sobre todo, acompañamiento psicosocial. Una segunda postura que hemos considerado en contra de la eutanasia es el valor y la dignidad de la vida humana, ya que la vida es un valor esencial que no puede ser vulnerado ni controlado a voluntad, y esto sin importar las circunstancias personales, el estado de salud o percepción de calidad de vida de cada individuo. El derecho a vivir no puede ser dejado de lado de una manera tan simple, y su cuidado depende tanto del Estado como de la sociedad. En base a este punto en contra del valor y dignidad de la vida humana, hemos considerado fundamentarlo bajo tres principios bioéticos, que son la no maleficencia, la justicia y la beneficencia. La vida humana, por ser su valor inherente, merece protección absoluta frente a cualquier acción que busque terminarla de manera deliberada. La eutanasia, al implicar la terminación de la vida, se considera una violación directa de este principio, pues transforma al profesional de la salud en un agente de daño. Con respecto a la justicia, esta obliga a reconocer y proteger el valor de toda vida humana, sin discriminación de edad, estado de salud, discapacidad u otras condiciones. Permitir la eliminación de vidas consideradas como menos valiosas o indignas sería una forma de discriminación incompatible con el principio de justicia. Y con respecto a la beneficencia, se habla de la dignidad y el valor inherente de la vida humana. Exigen que la atención médica se enfoque en aliviar, en mejorar la calidad de vida y brindar un acompañamiento integral sin que esto perjudique en poner fin a la vida del paciente. Este principio de beneficencia implica el deber de ofrecer cuidados paliativos, así como apoyo emocional y espiritual a la persona que está solicitando la eutanasia. Este es el caso de Ramón Sampedro, un marinero español que a la edad de 25 años sufre un accidente y termina tetrapléjico, por lo que casi 30 años de su vida termina postrado en una cama dependiendo netamente del resto y teniendo una movilidad reducida que solo podía mover la cabeza. Después de todo este tiempo, pidió insistentemente poder morir dignamente, ya que él consideraba que las circunstancias en las que estaba no eran compatibles con la idea de vida que él tenía. Esta petición, sin embargo, fue rechazada varias veces por el Estado español debido a que era ilegal todavía la eutanasia en España durante esos años, que fueron los 1990-1998, en la que todavía se hace legal recién la eutanasia en el año 2021, por lo que este caso se hace bastante potente, ya que Ramón no tenía una idea desesperada, sino una idea premeditada en la que vinculaba su sufrimiento emocional y su sufrimiento físico y no lo veía compatible con aquella dignidad que él sentía necesaria para poder seguir viviendo. Es por esto que en el año de 1998 toma la decisión de quitarse la vida en conjunto con sus amistades y obviamente ideando un plan en el que estos no tuvieran represalias legales. Desde el punto de vista de la bioética podríamos ver los cuatro principios. El primero de la autonomía, que obviamente se ve vulnerada, ya que Ramón sabía lo que quería, sin embargo no se le permitió decidir sobre su propia vida. También está un dilema entre la beneficencia y la no maleficencia, en la que nos podemos hacer una pregunta. ¿Hacer el bien es mantenerlo con vida o liberarlo de su sufrimiento? Y sobre todo lo vinculamos con el estado de justicia, en el que nos podemos hacer otra pregunta, en el que dice, ¿es verdaderamente justo que una persona con una movilidad reducida no pueda tener o no pueda acceder al mismo derecho que acceden otras personas por sí solas? Es así como toma mucho revuelo este caso y terminamos con la frase de vivir es un derecho, no una obligación, dicho por el propio Ramón Sampedro. En conclusión, se demuestra que la eutanasia no puede ser tomada a la ligera. Por un lado están quienes buscan una muerte digna cuando el sufrimiento ya no da descanso, y por otro, quienes alertan sobre decisiones que pueden estar influenciadas por la falta de apoyo emocional, recursos o presión del entorno. Por eso, más allá de estar a favor o en contra, lo importante es mirar cada caso con empatía y responsabilidad, porque detrás de cada decisión hay una persona, con una historia, con dolor y con derecho a ser escuchada, comprendida y acompañada. Solo así se puede actuar con verdadera ética y humanidad.